Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy tenemos a un gran invitado, muy metido en el fútbol, vive del fútbol, respira fútbol, suda fútbol cuando sudaba. No, bueno, pero también suda ahora porque es ya director técnico. Estoy refiriéndome a uno de los técnicos más importantes del fútbol colombiano y del fútbol mundial, que se llama Reinaldo Rueda. Reinaldo, bienvenido al programa. Rafael, muchas gracias, muy amable, buenas tardes. Es un honor para mí tenerte, Reinaldo. Perdone que te tutee. No, hombre, al pero contrario. Es que los dos, como estamos jóvenes. Al contrario, hombre, no, el honor es para mí. Primero la admiración, el respeto por ti, por tu trayectoria, por tu carrera y antes, muchas gracias por esa distinción que hiciste en tu libro, esa linda obra que me dedicaste unas páginas que no me las merezco. Hombre, cómo no. Pero de verdad que muy, muy bonito y muchas gracias. No, con mucho cariño, porque yo te he seguido desde cuando estabas aquí en Cali, cuando comenzaste, y que siempre fuiste triunfador, entonces siempre te tenía en la mente como gran entrenador. ¿Cómo se inicia Reinaldo Rueda? Bueno, Rafa, mira las cosas del fútbol, ¿no? Y de la vida. Yo nazco en el barrio obrero, aquí en Cali. Yo nazco en el barrio obrero, prácticamente en la novena, entre 24 y 25. Pero mi papá muy pequeño, por situación de trabajo, y que mi papá era de Barranca Bermeja, me lleva a Barranca Bermeja, nos lleva a todos. Pues. Primero a mi hermana y a mí, y después a mi mamá. Y bueno, allá crezco y pues allá hay mucha influencia del béisbol. Yo vi jugar primero béisbol que fútbol. Claro, hay mucho costeño allá. Mucho costeño y pues mi papá inclusive transportaba las novenas de Bolívar, de Atlántico, de Sucre, que iban a jugar contra la novena de Ecopetrol y todo eso, y yo me le pegaba pero cuando el tercer hermano mío, el menor, se enferma, el médico dice, si quieren salvarlo, sáquenlo de Barranca, porque las temperaturas de allá no. Es una infección intestinal, y venimos y prácticamente es el año que el Cali queda campeón en el 65, y bueno, todo el fervor que se estaba viviendo por el fútbol. Y prácticamente que allá en Barranca mis primas, mis primos, todos mis tíos nos molestaban mucho por el hablado de caleños, ¿no? Claro. Y uno se identificaba con Cali y ellos hinchas del Bucaramanga o de otros equipos. Y bueno, siempre esa situación, y llegamos acá y empieza pues estar en el barrio obrero y sentir toda esa pasión por el fútbol. Y mi primo Tulio Restrepo Rivera me lleva por primera vez al estadio. Tulio, americanísimo y también futbolero y todo eso. Y prácticamente que ahí empezó el sueño. Tulio de estudiante. Tulio yo creo que ya había terminado universidad o estaba sí, en los últimos, yo no me acuerdo si sí, estaba estudiando, claro, estaba estudiando. ¿Y te llevó al estadio? Me llevó al estadio y yo estaba muy pequeño. Y ahí ya empezó el sueño de querer jugar al fútbol y de querer ser futbolista, y era dándole pues, a la pelota siempre. Y ahí en el barrio obrero estudié en la Escuela República de Argentina. Y ahí cada mes iba el cónsul de Argentina a la escuela. Entonces a nosotros inclusive nos hicieron aprender el himno de Argentina. Oh. Y jugaban dos equipos de los pequeños, de los que mejor jugaban. No me acuerdo si Alex Escobar en ese momento estaría ahí, porque no sé si Alex estudiaba ahí o en Jesús Obrero. Y se enfrentaban los dos equipos Cali América, con los niños del colegio, los compañeros. Y bueno, ahí yo creo que ese bicho de querer jugar al fútbol y a nivel de primaria, después en bachillerato, pero no me dieron las condiciones, no tenía pues el talento y la capacidad para haber llegado al fútbol profesional, ¿no? Lo intenté en la Selección Valle del 74 para Juegos Nacionales en Pereira, que el profe Edgar Mayarino era el entrenador, pero no me dio para estar a nivel de selección nacional, de selección del colegio, de selección en la universidad, de jugar fútbol a nivel universitario. Tuviste que comprar un balón para que te dejaran jugar. Sí. No, ahí intentamos muchas alegrías, muchas satisfacciones. Y estando en el colegio, estudiaba yo con un compañero que era el hijo del presidente del colegio de entrenadores de acá del Valle.
Y llegó en 1975 Carlos Alberto Parreira y José Bonetti a dar un curso internacional de FIFA, que incluso el moderador, el coordinador y todo era el doctor César Augusto Arias, en el hospital universitario, en el auditorio del hospital universitario y en el Estadio Panamericano de las Prácticas. Y empiezo yo a ver todo eso, de todo lo que ha hecho Mario Zagallo, Parreira, Bonetti, todo lo que fue el Mundial de México 70, cómo se preparó Brasil. Toda la intimidad de Brasil nos la presentaron ellos. ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía 18 años. ¿Estaba todavía en bachillerato? Estaba en bachillerato, sí. Tenía bachillerato. Y entonces yo hablé con el doctor César Augusto y después hablé con Carlos Alberto Parreira y le dije que yo quisiera ser entrenador. Entonces Parreira me dijo, si jugás fútbol profesional, hace esto y esto. Si no jugás fútbol profesional, te espero en Brasil para que hagas el curso de entrenador, pero tienes que hacer primero la carrera de educación física para que te acepten después. Y así empecé a soñar con ser entrenador, viendo cómo se preparó Brasil para México 70. Ese equipazo que disfrutamos todos de México 70. Que en esa época, yo todavía a veces en YouTube veo algunos partidos. O sea, para mí Parreira fue como mi ídolo, como mi referente, el ícono mío. Y ahí empezó. Entonces, ese primer curso a mí me marcó. Y en el 78 dan la opción de... Necesitaban un monitor de fútbol para Jumbo, para el pueblo, donde yo estaba estudiando, porque mi mamá era profesora en Jumbo. Y a mí me postularon ahí con otros dos. ¿Y a la vez estudiabas? Ya estaba estudiando, ahí pasé a la universidad. Porque justo también, es que, como dice mi señora, yo no tengo arepas y no pizza. Tú estás como yo. Porque ella dice que yo soy muy afortunado, porque justo cuando estoy terminando bachillerato, que yo soñaba con irme a Brasil, abren la carrera de educación física en la del Valle. Y viene el convenio colombo-alemán, desde el 74, con Maiforero y toda esa situación, y vinieron los alemanes. Entonces me presenté ahí y ahí quedé. Y entonces ahí vimos todo, también lo de Alemania, nos lo pasaban los alemanes. Y ya entonces empecé a combinar y a querer, me soñaba, yo creía que sabía de fútbol en esa época. Claro. Y sí, y después ahí en Jumbo me dieron la oportunidad y ingresé a la Liga de Fútbol del Valle en 1978. Y entonces ya monitor de fútbol en Jumbo y ya entrenador federado a nivel departamental, y ahí prácticamente que fue el inicio, ¿no? ¿Y cómo hacías para la universidad? Combinaba, ¿no? Porque inclusive, como vivía en Jumbo, y en cuanto ingresé a la universidad me fui a vivir a las residencias allá en Meléndez. Y yo viajaba Las que quedaron de los Panamericanos. Correcto. Y yo me iba a Jumbo 2 o 3 veces a la semana en las tardes a entrenar la selección Jumbo, y llegaba a dormir por la noche y todo el día entre San Fernando, el hospital universitario, Estadio Panamericano, Meléndez, ahí hacíamos las clases. Y ahí prácticamente que empezó el bicho, el virus de querer ser entrenador. Y con selección Jumbo me fue espectacular, porque en esa época Jumbo ganarle a Buenaventura, a Zarzal, a Palmira, a Tuluá, Cali era... En esa época no estaba ni la Sarmiento, ni el Boca, eran las inferiores del Cali y las inferiores del América, que eran, no sé, equipazos. Esa era la selección Cali. Y selección Valle también es un equipazo. Selección Valle, entonces, y quedamos campeones departamentales con Jumbo. Después subcampeón de los Juegos Departamentales de Tuluá en el 79. Y ya me gradué en el 80 y ya prácticamente que entrenador, dije, ya soy. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte avanza con visión y solidez. Más internacional, más investigativa,
más tecnológica y profundamente humana. Con liderazgo, rigor académico y compromiso social, somos referentes en deporte, salud, administración y educación superior en Colombia. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, transformamos el presente, proyectamos el futuro. Este 2026, Cavasa se acerca más a su gente. Tiendas, Fruver y empresas del sector de los alimentos saben que aquí encuentran variedad, economía y frescura, directo del campo. Una experiencia de compra auténtica como somos los bayunos. En Cavasa se abastecen los que saben. Kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. En Confandi nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3,100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, ingeniería electrónica, lo que quieras. Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Todos sabemos comprar por páginas web, pero ¿qué pasa cuando se trata de comprar una experiencia real de un viaje? A veces la incertidumbre puede arruinar la emoción de un viaje, pero ¿y si hubiera una manera de evitarlo? Aquí es donde entra nuestro equipo de expertos profesionales, dedicados a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Estamos aquí para asegurarnos que cada detalle de tu viaje esté perfectamente planificado y sin detalles desagradables. Una cita con Rafa para pasarla contentos. ¿Cuándo te sentiste verdaderamente que eres entrenador y que estabas frente a un equipo de envergadura? Que tú dijiste, aquí comienza prácticamente mi carrera. Bueno, uno es un soñador permanente, ¿no? Y más cuando quiso jugar y no se logró. Y yo tengo una anécdota al respecto. Y fue justo dirigiendo al Deportivo Cali. Pues primero, bueno, voy por Cortuluá 3 años, que era... Nacho Martán, digo. Claro, Nacho, 3 años consecutivos, era en ese momento, yo creo que era el entrenador de la liga colombiana más estable. 3 años, como digo yo, 3 años rurales peleando el descenso. El primer año 94-95 contra el Bucaramanga del profesor Tucho Ortiz. 95-96 contra el Huila de Álvaro Jesús Gómez. Y 97 el Cúcuta de Moisés Pachón. Pero ya habíamos sido campeones, yo ya había sido campeón nacional con Valle. Los Juegos Nacionales en Santa Marta nos marcaron a nosotros en el 92, porque Valle hacía 34 años no era campeón nacional. Y ya don Hernando Ángel y don Julio Valdivieso, que en paz descanse, me habían mandado a Alemania con la Junta de Deportes a hacer la licencia de entrenador, y había venido, y justo ahí en los Juegos Nacionales en Santa Marta, Valle queda campeón nacional. La final contra Antioquia en el Eduardo Santos. Y Ramiro Biafara queda campeón en Barranquilla con la Sub-23. Y yo todo ese programa lo lideré yo, y la capacitación de entrenadores en todo el Valle. O sea, transmitiendo lo que yo había aprendido en Alemania, multiplicándolo desde Cartago hasta Jamundí, Buenaventura, en todas partes. Fuimos con don Hernando por todo el Valle capacitando entrenadores. Y en el Deportivo Cali, entonces, prácticamente que así equipo grande, el primer equipo grande que dirigí. Tú dijiste, fue el Cali. Aquí estoy yo. Sí, lo de la selección Valle fue grandioso, el Mundial de Australia juvenil. Y estando en el Cali, bueno, vino toda esa situación que, como a veces digo yo,
la canción de Leonardo Fabio, ¿no? La dicha que me fue negada, ¿no? Que estábamos cuartos a 4 puntos del líder y hubo todo ese movimiento ahí político en el Cali, cambio de directivos. A mí me ha llevado el doctor Astudillo, llegó Humberto Arias, todo esto, lo otro. Pero entonces el primer equipo fue el Deportivo Cali. Cortuluá. No, digo, ya. Porque el Cali en ese momento era más que Cortuluá. Sí, naturalmente el Cali por todo, por tradición por todo, infraestructura y todo. Cortuluá fueron sus 3 primeros años. ¿Y cuánto duraste en el Cali? En el Cali duré 1 año. ¿Ya en el profesional? 1 año y medio, algo así. Porque yo ya había sido entrenador del Cali de inferiores. En el 80, recién salió de la universidad. Que el profesor Edilberto Reyes, que en paz descanse, y don Humberto Palacio me dieron esa oportunidad. Ahí duré 1 año y medio. Y en esa época pues, yo tenía pequeñitos a Willy Rodríguez, a Chichigua García, a Piraña Díaz, al hijo de Rigi, a Rodolfo Rigi, a Ricardo Varela, todo eso los tuve yo. Ahora Carlos Mario Rivera, que por acá es un gran empresario. O sea, en el 80 yo dirigía la 4ª y la 5ª división. Y ya volví al Cali 17 años después, en el 97, cuando terminé Cortuluá. Cortuluá hice 3 años. Y la anécdota que dice que yo le decía al hijo de Bolillo, tu papá fue el que me graduó de entrenador a mí. Porque perdí con Millonarios acá, de local, Cali Millonarios, 2 goles de Marcio Cruz con Millonarios. Y yo llegué a la casa destrozado y prácticamente que la tribuna se nos vino encima y todo eso. Y Bolillo me llamó a la casa, nunca, con Bolillo nos saludamos y todo, pero me llamó a la casa. Y me dijo, ahora sí te creo, ahora sí, ya saliste en tanqueta, ahora sí sos entrenador. Eso es muy bueno. Ya te graduaste bien. Muy buen detalle. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Café, café. Arriba ese ánimo. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, formamos líderes con enfoque científico, pensamiento crítico y vocación social. Aquí la educación superior se vive con excelencia, innovación y sentido humano. Seguimos construyendo país desde el deporte, la salud, la administración y el conocimiento. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, educación de calidad que deja huella. En este 2026, Cavasa se conecta con quienes mueven el sabor del valle. Hoteles, restaurantes y servicios de catering saben dónde abastecerse. Aquí encuentran frescura, variedad y precios competitivos, producto directo del campo y una experiencia pensada para su operación. Compra inteligente, compra con respaldo. En Cavasa se abastecen los que saben. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Domicilios Droguerías Confandi. Droguerías Confandi. 488 44 44. Droguerías Confandi. 488 44 44. Más cerca de ti. Del Valle como vos. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hoy te enseño cómo llegar a nuestra agencia Viajes LM.
Vas a tomar de referencia el McDonald's de la Roosevelt con 39 y vas a caminar hasta la entrada principal del Palacio de Cristal. Giras a mano derecha y caminas hasta el fondo hasta que encuentres la entrada de Viajes L&M. Pero si vienes en carro, no te preocupes, porque sobre la Roosevelt tenemos nuestra entrada principal que cuenta con parqueadero para que nos visites de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Una cita con Rafa para pasarla contentos. ¿Por qué sale Reinaldo Rueda de la Selección Colombia? ¿Sale o lo sacaron? Bueno, ya he estado 2 veces en Colombia, ¿no? O sea, me ha tocado 2 veces. La primera, bueno, cuando tenemos un buen suceso con la Sub-20 en Emiratos Árabes, que quedamos terceros a nivel mundial, viene la crisis del doctor Maturana con la absoluta. Entonces, yo ya había estado encargado en el 2002 antes de que él asumiera. Y en el 2004, cuando regresamos de Emiratos, me la ofrecen. Y estábamos por fuera. Y ahí el equipo tiene una reacción buenísima, futbolísticamente y en puntos. Y prácticamente que estuvimos hasta la última fecha para clasificar al Mundial de Alemania, que era mi gran sueño por haber estado estudiando en Alemania. Entonces ahí se cortó eso, por todo lo que significa no clasificar al Mundial. Y ahora, prácticamente que esa época me la ofrecieron por la crisis del doctor Maturana que perdió con Venezuela en Barranquilla. Y ahora la segunda vez fue porque el profe Queiroz perdió 3-0 con Uruguay en Barranquilla y 6-0 con Ecuador en Quito. Y nosotros estábamos como cuerpo técnico en Chile. Y estando en Chile, pues estábamos post pandemia con toda la crisis del 2019, 2020, el problema de primera línea en Chile, estallido social, toda la problemática que hubo en Chile. Y me llamó el doctor Yesurún y me ofreció la selección nacional. O sea que ahí se mezclaron temas psicológicos de querer regresar a Colombia, de tener la oportunidad otra vez de dirigir la selección Colombia, ese gran conglomerado de jugadores que en ese momento teníamos. Y entonces prácticamente que no se logra la clasificación al Mundial y ahí también se da el corte, ¿no? Porque al no clasificar al Mundial pues es un traumatismo social, económico, por los sponsors, por todo. Yo creo que, como me dijo el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que en paz descanse en su momento, la primera me dijo, cometiste un pecado, es haber asumido un proyecto con un déficit. Y el pecado más grande es haber ilusionado al país con lo que hizo el equipo. Porque hasta la última jornada, hasta la última fecha, estábamos ilusionados que íbamos a clasificar al Mundial. Pero ahí no tiene que entrar el temperamento directivo o el conocimiento del directivo para seguir. Si Reinaldo vino y hizo una etapa buena, ¿por qué no tratar de seguir con este mismo ejemplo? Correcto, sí. Y es lo que acaba de suceder ahora en Honduras. Y ha habido casos en el mundo. El mismo Panamá ahora lo demostró. Cuando Bolillo termina su ciclo en el Mundial de Rusia con Panamá, llega Christensen, es el técnico de Panamá. Él es español danés. No clasifica el Mundial para el 2022 a Rusia. Y lo dejaron. Soportaron la presión como federación. Y clasificó ahora para el 2026. Entonces, quizás esa es la falta de convicción de creer que si se le da continuidad a un proyecto se puede lograr, ¿no? Sobre todo que los 2 proyectos, tanto el del 2004 como el del 2021, fueron con traumatismos diferentes, ¿no? O sea, lo del pospandemia, posestallido social, primera línea, toda esa situación sociológica que se vivió. Hicimos una excelente Copa América en Brasil en el 2021, quedamos de terceros a nivel de Copa América y en la clasificatoria íbamos bien hasta que se vino esa racha de que vino esa sequía de goles. Y por un punto nos quedamos fuera del Mundial, ¿no? Por un punto, las 2 veces ha sido por un punto que nos sacamos por fuera del Mundial. Y bueno, los directivos tienen toda su autonomía para darle continuidad o no darle continuidad o refrescar la posición de entrenador, ¿no? No se logró el objetivo. ¿Qué se siente cuando Reinaldo Rueda se va para el Mundial como entrenador de la selección de un país? ¿Qué se siente?
Bueno, primero que todo, una gran satisfacción. La primera vez que lo viví fue con la selección absoluta, fue con Honduras, ¿no? Que fuimos a Sudáfrica. Y fue cumplir un sueño, primero como profesional y después de Honduras llevaba 28 años sin ir a un mundial, desde España 82. Y el peso social que había, el peso psicológico sobre directivos, jugadores, nosotros como cuerpo técnico colombiano dirigiendo selección de Honduras era grandísimo. Y también por un gol fuimos al mundial, y la explosión de júbilo, la fiesta, todo lo que, así como lo hemos vivido acá en Colombia, ¿no? Entonces es una gran satisfacción, yo creo que es un momento muy especial para todo un país, por todo lo que significa sociológicamente ver la bandera de su país en un continente diferente, en un mundial. De modo que, bueno, lo logramos con Sudáfrica, después se nos dio la oportunidad en Ecuador, lo logramos con Ecuador también. Y fueron dos momentos diferentes, dos sentimientos diferentes, pero al final muy enriquecedores para uno como entrenador. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Creemos en la educación como el motor que transforma realidades. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, no solo eliges una carrera, construyes tu proyecto de vida. Formamos profesionales íntegros comprometidos con la sociedad y el desarrollo del país. Escuela Nacional del Deporte. Educación que transforma vidas. Este 2026, Cavasa se acerca más a su gente. Tiendas, Fruver y empresas del sector de los alimentos saben que aquí encuentran variedad, economía y frescura, directo del campo. Una experiencia de compra auténtica como somos los bayunos. En Cavasa se abastecen los que saben. Kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. En Confandi nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3,100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Todos sabemos comprar por páginas web, pero ¿qué pasa cuando se trata de comprar una experiencia real de un viaje? A veces la incertidumbre puede arruinar la emoción de un viaje, pero ¿y si hubiera una manera de evitarlo? Aquí es donde entra nuestro equipo de expertos profesionales, dedicados a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Estamos aquí para asegurarnos que cada detalle de tu viaje esté perfectamente planificado y sin detalles desagradables. Una cita con Rafa para pasarla contentos. En el Mundial de Brasil del 2014, donde estuvo la selección Colombia, y habían 3 entrenadores colombianos que podrían ser, digamos, el punto de arranque
de que nacieran en Colombia más entrenadores al estilo de los 3 que fueron a ese mundial. ¿Qué piensas? Porque yo sinceramente no sé, Reinaldo está más informado. Yo no veo entrenadores que tengan el perfil de ustedes, digamos, con tanta propiedad como la tuvieron ustedes y la tienen ustedes. ¿Qué piensa? ¿O sí hay entrenadores nuevos? Yo creo que van jóvenes con muy buen futuro, ¿cierto? Para mí fue una gran satisfacción compartir con el profe Luis Fernando Suárez, que estaba con Ecuador, con Honduras. Él me sucedió a mí en Honduras. Sí. Pinto con Costa Rica, que es un caso, como digo yo, Pinto que llegó a una instancia importantísima en un mundial y quizás si hubiera sido otra nacionalidad había ido a dirigir a España o a la Premier. Estamos de acuerdo. Pero nosotros los entrenadores colombianos nos ha tocado muy duro, muy difícil, porque no tenemos credibilidad, no creen en nosotros. Y yo creo que y lo han demostrado el profe Suárez clasificó a Ecuador, clasificó a Honduras, el profe Bolillo también, nosotros, el doctor Maturana, pero aún así el mercado para nosotros como entrenadores no es tan fluido. ¿A qué se debe eso? Yo hablo con los entrenadores, colegas, con instructores a nivel de FIFA, a nivel de Conmebol, con representantes de jugadores, con directivos, y le digo, porque ellos alaban mucho el nivel de jugadores colombianos en Europa. Cómo triunfa James, cómo triunfa Iván Ramiro Córdoba, cómo triunfa Mario Yepes, cómo triunfa Harold Lozano. En cada década han triunfado grandísimos jugadores colombianos, Falcao, todo, habrá que Durán, que ¿Y ustedes quién creen que inició, quiénes orientaron a esos jóvenes en su juventud, en su formación como jugadores? Nosotros, los entrenadores colombianos. Nosotros. Estos jugadores que dieron resultado en Argentina, Juan Pablo Ángel, todos, fueron a Europa y superaron las expectativas. Freddy Guarín, todos. ¿Quiénes los orientaron a ellos? Nosotros. ¿Por qué no tenemos ese perfume, no tenemos esa posibilidad de proyectarnos o que hubiera mayor volumen de jugadores, ¿no? Ni siquiera México, a Brasil, difícil también. Entonces, es un fenómeno difícil de explicar y que sabemos que tenemos esa gran responsabilidad que quizás con las selecciones Colombia no hemos dado un golpe de autoridad. Como el que se hizo, como el doctor Maturana del 2001 que ganó. Y aún así, mira, el doctor Maturana ganó la Copa América y lo valoran más afuera que aquí en Colombia. Y nos falta como ganar seguido para poder que crean en nuestro trabajo. Sí, así es. Pero entonces, según la opinión de Reinaldo Rueda, ¿hay futuro en Colombia con los entrenadores? ¿Hay jóvenes entrenadores buenos? Hay jóvenes muy buenos, hay jóvenes porque muchos lo manifiestan a uno, ¿no? Usted fue mi referente, o yo siempre quise ser como usted, o yo me ilusioné mucho. Y hay muchos ahora muy jovencitos, hay otros ya que se están consolidando en el medio, dirigiendo segunda división, dirigiendo primera división, que van por buen camino. Desde el punto de vista personal, ¿cómo maneja Reinaldo la presión mediática y la presión de los hinchas, la presión de los directivos, la presión del equipo en sí? ¿Cómo hacen ustedes? Son momentos diferentes, ¿no? Son momentos diferentes. Uno debe blindarse. Y la tranquilidad de uno es el buen trabajo que uno hace, ¿no? El trabajo honesto, coherente, transparente, porque he tenido muchas anécdotas y muchas situaciones a nivel de selección nacional, a nivel de clubes, que lo prueban a uno. Y cuando uno supera eso, uno se da cuenta que tiene como que la pasta para... ¿En qué sentido lo prueban, Reinaldo? Por ejemplo, tengo un caso, por ejemplo, Oscar Pareja, que es mi gran amigo. Gran jugador. Gran jugador, excelente. Osquitar estaba en el Cali con nosotros y, bueno, salió campeón con el 96 con Pecoso. Llegué yo al Deportivo Cali, y, bueno, empezamos bien, pero el Cali en ese momento hace esa gran venta de jugadores, ¿no? Entonces, a ese Cali que yo asumo y que íbamos súper bien, Miguel Calero, Chaca Palacios y Andrés Estrada para Atlético Nacional. Hamilton Rica para el Middlesbrough. Diego Mafla para el Villarreal.
Imagínense la columna vertebral. 5 jugadores me sacaron en un semestre. Cali le ingresó un dinero importantísimo por la venta de esos jugadores. Y fue cuando yo le di la oportunidad a Carlitos Telemí Castillo, a Giovanni Córdoba, que en paz descanse, a Yelo Díaz, Jorge Díaz, a Freddy Hurtado, que hoy es entrenador de Selección Nacional. Se consolidó André Mosquera, Mario Yepes, jugaba más Mayer Candelo, que ya había jugado anteriormente. Bueno, y eso, ahí estaba Oscar Pareja. Y Oscar tenía la ilusión de salir, porque habían salido todos esos compañeros de él. Claro, quería también salir. Él quería salir también, ya había cumplido un ciclo en el Cali. Y una vez vinieron a verlo de la MLS. Y él venía de una lesión. Entonces, el representante y don Humberto Arias, que ya había asumido en el Deportivo Cali, me pidieron que lo colocara. Yo le dije, no, él no está para ser titular. Entonces, y se me enredó un partido acá con el Quindío, pero al final lo sacamos adelante. Pero es de esas situaciones en que el representante quería que el jugador jugara, el directivo también quería que se concretara, porque don Humberto siempre le tuvo un gran afecto, un gran cariño a Oscar, y él quería que ya se proyectara a nivel internacional, ¿no? Entonces, son situaciones así parecidas, que uno, el trabajo por encima de todo, y como le dije, y Oscar, hoy en día somos grandísimos amigos, tenemos muchas anécdotas. En ese momento le dolió mucho, en ese momento... Te reclamó y todo. Sí, claro, porque no lo coloqué a jugar ni un minuto en ese partido que querían que jugamos aquí contra el Quindío. A los meses él se fue para Estados Unidos, jugó en el Dallas muchos años, después empezó su carrera como entrenador, con Wilmer Cabrera, la sub-17 de Estados Unidos. Se quedaron allá, creo. Se quedaron de por vida allá. Muchos años dirigió el Dallas, ahora dirige el Orlando City hace muchos años. Grandísimo entrenador, grandísimo, con una gran capacidad. Tenemos muy bonita relación. Y él ahora que es entrenador, y hace muchos años que nos dimos un abrazo y me dijo, ahora cada día te quiero, te respeto más y entiendo la decisión que hiciste conmigo, ¿no? Y así muchas situaciones, ¿no? Muchas situaciones. Y con los directivos me imagino que ni hablemos de situaciones de ese tipo. Sí, porque los directivos en su afán al fin y al cabo, cada directivo es un hincha. Y cada directivo tiene una sensibilidad y un gusto especial que también hay que entenderlo, ¿no? El periodista igual, el periodista tiene también su sensibilidad y sus afectos, todo. Entonces hay que darle como un equilibrio a todos esos intereses, ¿cierto? Entonces, pero siempre el entrenador es el que tiene que catalizar eso, ¿no? Ustedes son unos magos. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que uno sabe que son de impacto social, otras de un impacto económico grandísimo. Si uno es con una mujer y casi no la puede manejar. No, duro. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Arriba ese ánimo. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte avanza con visión y solidez. Más internacional, más investigativa, más tecnológica y profundamente humana. Con liderazgo, rigor académico y compromiso social, somos referentes en deporte, salud, administración y educación superior en Colombia. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, transformamos el presente, proyectamos el futuro. En este 2026, Cavasa se conecta con quienes mueven el sabor del valle. Hoteles, restaurantes y servicios de catering saben dónde abastecerse. Aquí encuentran frescura, variedad y precios competitivos, producto directo del campo y una experiencia pensada para su operación. Compra inteligente, compra con respaldo. En Cavasa se abastecen los que saben. Kilómetro 11 vía Cali Candelaria.
Confandi. Droguerías Confandi. 488-4444. Droguerías Confandi. 488-4444. Más cerca de ti. Del Valle como vos. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hoy te enseño cómo llegar a nuestra agencia Viajes L&M. Vas a tomar de referencia el McDonald's de la Roosevelt con 39 y vas a caminar hasta la entrada principal del Palacio de Cristal. Giras a mano derecha y caminas hasta el fondo hasta que encuentres la entrada de Viajes L&M. Pero si vienes en carro, no te preocupes, porque sobre la Roosevelt tenemos nuestra entrada principal que cuenta con parqueadero para que nos visites de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Cuando a mí me dijeron, y yo me enteré, que Reinaldo Rueda iba para Brasil, yo que he estado mucho tiempo en Brasil, amigos periodistas, yo era amigo de Carlos Aragullo, de Washington Rodríguez, todos los de Río. La vieja guardia. Sí, la vieja guardia de ahí, de Radio Tupí, de Radio Globo. Y esa hinchada. Junior y Flamengo. ¿Cómo va a ser Reinaldo Rueda? ¿Cómo hiciste? No, fue muy lindo, de verdad que fue muy lindo. Llegué en un momento difícil para Flamengo también. Llegué en un momento difícil, hacía no sé cuántos años no participaba a nivel internacional. Flamengo, fui muy poco tiempo, pero de verdad que ya me había pretendido Cruzeiro, estando en Atlético Nacional. Y estando en Japón con Atlético Nacional en la final del Mundial de Clubes, me buscó Corinthians. Y yo dije, no, y ahí estaba con el tema de la cadera. Y ya vino Flamengo después y dije, no puedo decir que no, y Flamengo, no puedo decir que no. Pero uno no alcanza a dimensionar Flamengo y lo que es el Maracaná hasta que no está ahí adentro. No. Hasta que ahí adentro. Y yo digo, Barranquilla, Río de Janeiro es Barranquilla multiplicado por 40. Por 40, así es. Multiplicado por 40. Y la pasión, la locura del hincha de Flamengo. Pero fue muy lindo, muy lindo. Los jugadores muy profesionales, los brasileños muy profesionales. Yo ahí tenía dos colombianos, ¿no? Tenía a Gustavo Cuellar, el mono en ese momento, sí. Que ya iba de salida. Pero había jugado muy bien, había tenido una buena temporada. Pero no, conmigo fue que hizo la mejor temporada, okay. Con nosotros. Y Orlando Berrío, que acaba de llegar. Y los jugadores grandes que tenía Brasil, pues tenía Diego, tenía Juan, que eran jugadores de selección nacional, jugadores que ya habían vuelto de Europa. Tenía a Pablo Guerrero, tenía a Trauco, teníamos a los jovencitos acá, eso de Vinicius y Paquetá, que era como esa lucha de clases, ¿no? Y los jóvenes, e incluso en los directivos se siente eso, ¿no? Directivos que son proyectar jóvenes, vender jugadores jóvenes, y los directivos que son del resultado inmediato, de sostener a los grandes que son los que pueden salvar partidos y ganar títulos. Era unas competencias, unos entrenos súper intensos, buenísimos. Y la gente del periodismo muy respetuoso también, la hinchada, la locura. Bueno, llegamos a la final de la Copa de Brasil contra Cruzeiro, la perdimos por esas cosas. Un penal, Diego Rivas, que es el 10 nuestro, jugador de selección nacional, erró el penal y perdimos. Aparte tuve la mala fortuna que se lesionó Alves, el portero. Jugamos acá en Barranquilla contra Junior, jugamos semifinal y tuve que colocar al tercero o cuarto arquero acá en Barranquilla porque se lesionó Diego Alves, el segundo era Muralla, que no lo quería la afición y hacía mucha. El tercero se fracturó un dedo y el cuarto era César, que fue el que traje a César, así que lo traje a Barranquilla y tapó semifinal y final.
Ganamos Copa Libertadores, jugando contra Bahía el último partido. Peleamos la final de la Suramericana contra Independiente de Avellaneda. O sea, hicimos una campaña linda en muy corto tiempo. Y de verdad que una gran experiencia. Dirigir en el Maracaná es algo... Para mí hay dos estadios explosivos en Sudamérica, que es la Bombonera y Maracaná. No, esos son unos estadios, hermano, que sí se siente, se vive el fútbol. Profe Rueda, ha sido muy placentero. Muchas gracias. Haber hablado con usted y le invito para un próximo programa. Usted podría venir y aceptar esta invitación. Con mucho gusto. Bueno, excelente. Profe, gracias por eso. Y a ustedes, amigos televidentes, recuerden que el próximo programa, nuevamente con el profesor Reinaldo Rueda, contando todo este mundo del fútbol que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Chao. Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, formamos líderes con enfoque científico, pensamiento crítico y vocación social. Aquí la educación superior se vive con excelencia, innovación y sentido humano. Seguimos construyendo país desde el deporte, la salud, la administración y el conocimiento. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, educación de calidad que deja huella. Este 2026, Cavasa se acerca más a su gente. Tiendas, fruver y empresas del sector de los alimentos saben que aquí encuentran variedad, economía y frescura, directo del campo. Una experiencia de compra auténtica como somos los bayunos. En Cavasa se abastecen los que saben. Kilómetro 11 vía Cali-Candelaria. En Confandi nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3,100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Todos sabemos comprar por páginas web, pero ¿qué pasa cuando se trata de comprar una experiencia real de un viaje? A veces la incertidumbre puede arruinar la emoción de un viaje, pero ¿y si hubiera una manera de evitarlo? Aquí es donde entra nuestro equipo de expertos profesionales, dedicados a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Estamos aquí para asegurarnos que cada detalle de tu viaje esté perfectamente planificado y sin detalles desagradables. Una cita con Rafa, pasando alegres momentos. Tengo una cita con Rafa, para pasarla contento. Música, deportes, cultura en general, la moda también cine, civil,